Bueno, muy bien. En línea está Romina De Luca, que es investigadora, docente e integrante del CEIS. Es el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales. Ella es doctora en Historia, es docente de la UBA y directora de este grupo de investigación de Historia de la Educación Argentina. Ella escribió en 2008 un libro que se llama, mira María, a ver, Brutos y Baratos. Wow. Descentralización y privatización de la educación argentina. Romina, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. ¿Cómo le va a usted? Bien. Bueno, un saludo al equipo y a la audiencia. Escribía Romina Peiró en Infobae una nota acerca de lo que usted decía. Usted dijo en esa nota que la inclusión educativa kirchnerista convirtió a la escuela en una caja vacía. ¿Es así? Sí, en un punto lo que queremos pensar tiene que ver con cómo se expresan los problemas educativos, que obviamente lo que ocurre en la escuela, digamos, es el reflejo y el correlato de lo que pasa a nivel social, ¿no? Es decir, digamos, tenemos que pensar que tenemos una escuela en una sociedad que tiene a la mitad de su población en condiciones de pobreza, a 7 de cada 10 niñas y niños en condiciones de pobreza, 5 millones de trabajadores informales, entre desocupados abiertos y subocupados, si hacemos las cuentas llegamos al 30% de la población, ergo, esa es la estructura sobre la cual se monta esta escuela. En relación a lo que usted me preguntaba, efectivamente lo que intentamos reflexionar tiene que ver con cómo, digamos, en particular el kirchnerismo es un salto, ¿sí?, cualitativo en profundizar una serie de problemas de larga data que tiene el sistema educativo, pero en lugar de pensar cómo resolvemos esos problemas, lo que se hace es encubrirlos, ¿no? Y si pensamos en términos más generales, ¿no? Buena parte de aspectos que vimos que en la pandemia se introdujeron sobre el sistema educativo a propósito de la emergencia que transitaron las escuelas sin ningún tipo de recurso, bueno, son recetas, ¿sí?, que vienen para quedarse en el sistema educativo, por ejemplo, ¿no? La modificación de los regímenes académicos, las calificaciones valorativas, la introducción de la promoción automática, los escuchaba cuando leía los títulos de los diarios, el caso de Formosa, digamos, la promoción con hasta 19 materias, en caso de Chaco, la eliminación de la repitencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente hay un discurso de que estamos transformando la escuela para hacerla más inclusiva y en realidad estamos convirtiendo la escuela en un espacio, digamos, en donde se apunta a que haya inclusión, permanencia y promoción, pero no solo la escuela no logra garantizar eso, quiero decir, de cada 10 estudiantes que arrancan la escuela secundaria, si uno mira qué pasó 5 o 6 años después, solo 6 llegaron al último año de la escuela secundaria, de esos 6 el 75% egresa, y cuando miramos qué capacidades de comprensión lectora y o matemática tienen nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, bueno, vemos que, digamos, más de un tercio no tiene comprensiones lectoras elementales, un 70% tiene rendimiento básico debajo del básico en matemática, y estamos hablando de esos 6 que llegaron al último año de la escuela, que en los papeles es obligatoria, ¿no? Qué bárbaro. O sea, básicamente el colegio primario y secundario hace a los chicos brutos, básicamente. Los lleva a la facultad brutos, a esos pocos que llegan. Exactamente, sí, digamos, lo que estamos intentando pensar tiene que ver con eso. Entonces, claro, digamos, lo que uno observa, sí, es, bueno, esa permanencia en la escuela, digamos, un proceso de extensión de la obligatoriedad escolar, si en términos de lo que se redacta y se propone en las leyes, en realidad es un proceso que ha sido vaciado de contenidos, claro, ¿no? Claro. Esto en la década de los 90 tenía la forma, por ejemplo, con la ley federal de, digamos, los contenidos básicos comunes y las áreas, ¿sí?, curriculares, y eso se reintroduce, ¿sí?, con la pandemia, la evaluación, y se está proponiendo ahora extenderlo, digamos, la modificación de los regímenes académicos, ¿no?, volver a una estructura de contenidos ariales. Bueno, el propio presidente en plena pandemia dijo, los chicos
un año que pierdan las clases, no pasa nada, eso lo van a recuperar en algún momento. Mentira. Claro, el problema es que si uno no modifica las condiciones materiales de la escuela para poder apuntalar ese proceso y supone que, bueno, yo mantengo las condiciones igual, digamos, de trabajo en el aula, tenemos docentes desocupados que podrían haber sido incorporados durante la pandemia o para apuntalar la personalización de la enseñanza, que es algo que se propone, digamos, las distintas reformas, y eso objetivamente no ocurre. Ya no hablemos de las condiciones en las cuales están las escuelas, de la carencia de recursos materiales para trabajar en el aula. Entonces, doctora, perdón, ¿usted cree que el kirchnerismo tiene un plan para hacer de los chicos brutos? A ver, yo creo que la política educativa que se implementó efectivamente, digamos, está centrada en maquillar un problema en lugar de resolver un problema. Pero quiero decir, el kirchnerismo y hoy el albertismo, si es que existe algo, digamos, bajo esa figura, digamos, lo que hace es acentuar, un problema y, digamos, adornarlo con discurso pedagógico en clave, digamos, de freiriana, ¿no? Como para decir algo que a lo mejor se entiende, pero no, y se acentúa ese problema, se agrava, porque se encubre, porque se adorna, porque no se resuelve, pero lo cierto es que los problemas del sistema educativo son de larga data, No podemos decir ni que la pandemia creó esta situación, ni que los 12 años, y contando a partir, digamos, del 2019, del kirchnerismo, provocaron esto. El macrismo inclusive, digamos, también, digamos, se inscribió en la misma dirección, en términos de política educativa que el kirchnerismo. Entonces, acá lo que vemos es que hay una política educativa de larga data, en donde efectivamente lo que se hace es adaptar la escuela a ese aspecto de la sociedad que yo mencionaba antes, cierto es, digamos, que uno puede ejecutar mejores políticas educativas o peores políticas educativas, ¿no? Eso está claro, y por eso quiero decir, hay una responsabilidad política, porque no es lo mismo decir, bueno, a ver, yo encuentro este problema y voy a resolverlo, que decir la evaluación es un estigma, o digamos, bueno, no sé, lo que muestran las pruebas PISA, como dijo en su momento el ministro Giglioni, son las pruebas del imperialismo, no tiene nada que ver con lo que ocurre en la vida educativa. Bueno, tus pruebas nacionales mostraban lo mismo, entonces quiero decir, ¿no? Responsabilidad política hay. Romina, le agradezco infinitamente, fue muy amable. Gracias a usted, Eduardo. Romina